Bien, bienvenidos a este video en el que trabajaremos acerca de funciones. Vamos a usar dos software, en particular GeoGebra, como para ir arrancando. Y el otro es Scilab, el simulador de sistemas de control y de programación que vamos a estar utilizando durante el año, tanto en computadoras electrónicas como en sistemas de control. Algunas propiedades interesantes de las funciones matemáticas: entendamos a las funciones como maquinarias que transforman o que modifican un número a partir de una serie de operaciones matemáticas y nos dan como resultado otro número. Entonces podemos tener, por ejemplo, como resultado de nuestra operación matemática el término i, o la variable i, mejor dicho, y que sea el resultado de una transformación matemática, de una operación matemática. Por ejemplo, multiplicar por 1 a la variable x. Conocemos a esto como función lineal, y es la función lineal que mantiene una de las propiedades más interesantes, que es que para un valor en 5, el punto en el que se encuentra la función nos da como resultado 5. Podríamos generar otra función. Por ejemplo, vamos a igualar a i, nuestra variable dependiente, por la variable dependiente multiplicada por 2. Ahí. Vemos que, a diferencia de la primera, la azul, esta crece muchísimo más rápido. Podríamos hacer lo mismo ahora y igual a 0,5 multiplicando a la variable independiente. Podríamos generalizar todos estos procesos en GeoGebra utilizando una constante k regulable. Lo interesante es que yo puedo ahora modificar el valor de la constante multiplicativa. Entonces decir que i va a ser igual al resultado de k por x. Tal que, en la medida que k varía la amplitud con la cual... no, amplitud no. Varía la pendiente con la cual se inclina la función lineal. Observemos algo muy interesante. Cuando k es positiva, la función pasa por el tercer y el primer cuadrante, mientras que cuando la función es negativa, pasa por el segundo y el cuarto cuadrante. Los cuadrantes son: este es el primero, este es el segundo, este es el tercero y este es el cuarto cuadrante. ¿Sí? Entonces, cuando k es un número negativo, lo que vemos es que se vio reflejada sí, hizo este proceso de espejo la función. En todos los casos que hemos visto, trabajamos con una k que provoca que la pendiente sea lo que cambie, pero siempre el punto de origen de la función es 0. Bueno, eso lo podríamos modificar. Por ejemplo, si yo quisiera que el punto sea el número 1, podría simplemente sumarle el número 1. Y ahora el origen está en 1. Bien, como se darían cuenta ahora, la función parece que rota alrededor de ese punto, del punto 0,1. Ahora, tenemos otras funciones más complejas. Funciones, por ejemplo, polinómicas. Una de las primeras funciones polinómicas que ustedes deben conocer es x al cuadrado. La función x al cuadrado se caracteriza por elevar al cuadrado, y eso hace que los números positivos piensen. Por ejemplo, 2 por 2, x al cuadrado igual a 2, nos da un resultado de ni igual a 4. Ahora, el número negativo menos 2 multiplicado por sí mismo o elevado al cuadrado
Menos 2 por menos 2 nos da también el 4 positivo. Por eso comparte esta característica. Fíjense que ahora, si yo quisiera reflejar la función sobre sí misma, para ello lo que voy a hacer es ponerle el signo negativo a la variable independiente. Vemos que no cambia en nada. Ahora, algo que sí sería interesante es qué pasa si yo pongo el signo negativo delante, luego de haber elevado al cuadrado. Vemos que la función ahora se ve invertida hacia abajo. ¿Sí? Recordemos por orden de operaciones que primero se realiza el cuadrado y luego se pone la multiplicación negativa. Funciones polinómicas de este estilo también admiten, por ejemplo, cambios. Podríamos hacer que suba 1 o que suba 2. Entonces su punto cero pasa por 2. Tenemos otras funciones. Por ejemplo, la función seno. La función seno es una función periódica, se repite. Podemos establecer algunas cuestiones denominadas o parámetros denominados frecuencia y periodo, ya que es regular, es periódica. Podemos modificar su amplitud. Fíjense que si yo la multiplico por 3, ahora lo que logramos es que sea más alta. Podemos modificar su frecuencia. Y podemos hacer que pase por 10 en su centro. ¿Sí? En lugar de pasar por 0, que pase por 10. Nos interesa esto porque vamos a estar trabajando con funciones en sistemas de control eh, y las vamos a poder simular. GeoGebra lamentablemente no admite código y para funciones más complejas puede ser interesante que trabajemos en más detalle empleando código de programación. Si bien lo admite, es más engorroso, por eso vamos a trabajar con Scilab. Por ejemplo, esta línea de código representa la construcción de un vector. Un vector el cual va a contener los números desde el -10 hasta el 10 positivo en una división de intervalos de cada 0,1 puntos. ¿Sí? La función, podríamos llamarle x como variable independiente. Y a este le podríamos llamar y como variable dependiente. Y lo que voy a hacer es a cada punto del vector lo voy a elevar al cuadrado. ¿Sí? Eso está queriendo decir esta expresión matemática. A cada punto del vector lo voy a elevar al cuadrado. Ahí no te muevas. Y lo voy a imprimir. Plot es la función que utilizamos para imprimir, para generar gráficos. Si esperamos unos segunditos, debería darnos como resultado un gráfico. A ver. Ah, no modifiqué acá el X, perdón. Como ven, tenemos una función cuadrática. Podríamos tener una función cúbica. Elevamos al cubo cada uno de los puntos dentro del vector y obtenemos una función cúbica. Si quisiéramos una función senoidal, escribimos seno de x mi gatito.
y obtenemos una función senoidal. Si queremos modificar su frecuencia, podríamos construir una variable frecuencia, 2 por pi por f por x. ¡Ay! ¡Qué feo! Em, Eso se debe a que le pusimos baja resolución. Va a tardar un poquito más, pero lo va a poder dibujar. Vamos a corregir esto a un intervalo de 1, desde 0 a 1. Y ahí va. Una frecuencia de 10. ¿Qué quiere decir una frecuencia de 10 en estos casos? Es que vamos a tener 10 ciclos. Si contamos la cantidad de pulsos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 pulsos en el total de el periodo de un segundo. Podemos aplicar códigos más complejos. Por ejemplo, en lugar de construir nuestro vector afuera, podemos construir nuestro vector dentro de nuestra función y hacerlo repetitivo. Tarda un poquito el Scilab online. El Scilab offline que se instala dentro de la computadora es mucho más rápido. Si se fijan, se ve divino. Ahora, para aprovechar esta función para, que repite una determinada función una cantidad de veces, en este caso es entre 1 y 1000. Si yo pongo acá el número 1, lo que sucede es que aclara de que va a repetir entre 1 y 1000 haciendo subdivisiones de 1. Si yo quiero ahora trabajar con funciones más complicadas, por ejemplo la función cuadrada, ¿sí? Tenemos la función senoidal y quisiéramos representar la función cuadrada. Bueno, la función cuadrada no es una función per se. Lo que podemos hacer es representarla y aproximarla, ¿sí? Podemos aproximarnos a algo que se parezca a una función cuadrada, por ejemplo, a través de lo que se llama el análisis de Fourier o la transformada de Fourier. La transformada de Fourier nos dice que para representar una función x de t o y de t, porque recordemos que es respecto del tiempo, lo que tenemos que hacer es sumar los términos, primero seno de omega t, más un tercio seno 3 omega t, más 5 un quinto de seno 5 omega t, y así sucesivamente, donde básicamente sumamos todos los términos impares. Entonces el próximo sería 1 sobre 5 omega t, 1 sobre 7 seno. Escribámoslo mejor. Por ejemplo, construimos un vector x que nos va a funcionar de medida de tiempo, con una subdivisión de 0.01 a 10. Después lo podemos corregir a eso, cualquier cosa. Vamos a primero a tener una variable i y le vamos a agregar el término seno de omega t. Vamos a hacer que omega sea 0, perdón, que sea 1 para simplificarnos los cálculos. Entonces seno de x. Ahora, i más i, esto va a sumar los valores previos en i y le vamos a sumar un tercio multiplicado por el seno de 3 por x. Veamos qué hace.
Ah, si no escribo plot, no hace nada. Plot XY. Si se fijan, es una mala aproximación a una función cuadrada. Pero agreguemos más términos. Y igual a y más. Vamos a copiar y pegar. Vamos a agregar el término quinto. Sigue siendo una mala aproximación. Repitamos. 7. Las funciones cuadradas siempre se componen por términos impares. 9. El próximo es 11. El siguiente es 13. 13. 11. Ya ahora parece más una función cuadrada. Pero sin embargo, si se fijan, es un poco molesto tener que hacer esta repetición de términos. Entonces lo que podemos hacer es lo siguiente. Escribir una función matemática más compleja, donde por ejemplo evaluemos entre 0 y 15 o 0 y 20. Arrancamos en u o x y vamos a ponerle y y y. Esto nos da los valores horizontales siempre. Y el primer valor va a ser seno de x. Ahora, para los valores desde 1 a 100, la función for lo que va a hacer es repetir desde 1. Permiso. Ahora sí. Para los números n arrancando desde 1 y terminando en 100, vamos a ir igualando ahí, ¿sí? Le vamos a ir sumando los valores. 1 sobre 2 por n más 1. ¿Qué hace esto? 2 por n más 1 nos va a devolver números impares, ¿sí? Por ejemplo, un primer número impar es 3, que se compone de 1 por 2 más 1. 1 por 2 es 2, más 1, 3. El siguiente número impar es 5. Fíjense que 2 por 2, 4, más 1, 5. El siguiente número impar, 3. Eh, el siguiente n es 3, entonces 3 por 2, 6, más 1, 7. 4 por 2, 8, más 1, 9. 5 por 2, 10, más 1, 11, y así, etcétera, etcétera. Recordemos que tenemos todos los números impares, componiendo la función senoidal, cuadrada. Multiplicado esto por el seno de los términos impares de los valores de x. Le va a tomar un tiempito porque la resolución está alta y tiene que repetir en 100 iteraciones. Pero si se fijan, nos da una extremadamente buena alta resolución. ¿Sí? Si se fijan, es prácticamente una línea recta esta. Y tiene estos picos altos de alta frecuencia y baja frecuencia que podríamos corregir aplicando un filtro después.